A la hora de haber nacido, crecido y experimentado de primera mano lo que significa el vivir en un país tan inseguro y problemático como México, es muy probable que con el pasar del tiempo te hayas enterado de un sinfín de tragedias lo suficientemente horribles como para que lentamente hayas comenzado a normalizar estos sucesos hasta el punto de olvidar el terror absoluto que significará el hecho de estar en los zapatos de la víctima. Pero de entre todos estos acontecimientos existe un pequeño grupo de casos que destacan al funcionar como un perfecto recordatorio de los extremos a los que puede llegar la crueldad de las personas más trastornadas del país. Imagina por un segundo encontrarte en un día común y corriente junto a tu perro hasta que por circunstancias de la vida terminas extraviándolo debido a un simple descuido. En un principio te empiezas a preocupar, pero tarde o temprano decides dejar de lamentarte con el fin de comenzar a buscarlo, hasta que finalmente tras un par de días pareces tener la suerte de lograr avistarlo acostado en la lejanía. Pero conforme te vas acercando a él, comienzas a darte cuenta de la cruda realidad. Aquel que solía ser tu perro ahora yace en el suelo completamente diseccionado con gran parte del interior expuesto a plena vista sin su columna vertebral, pues este es el infierno que los habitantes de Xochimilco en la Ciudad de México han tenido que sufrir día tras día como consecuencia de las acciones de una persona completamente retorcida que lleva poco más de un año dándole ese cruel destino a cualquier perro con el que puede encontrarse mediante métodos cada vez más brutales en comparación a la primera víctima que fue encontrado por un habitante del lugar a principios de junio del 2023, para más adelante continuar topándose con perros que siguen presentando los mismos patrones de tratos completamente inhumanos. Aunque la parte más deprimente de este asunto es que se especula que este caso podrá ser mucho más antiguo de lo que se cree en un primer momento, pues varios miembros de los servicios de cuidado animal de la zona han reportado que desde el 2022 han notado un alarmante aumento en las heridas de los perros callejeros, teniendo en cuenta que podían encontrarse con múltiples cortes profundos en las patas de los mismos, hasta el punto de volverse una triste normalidad que constantemente intentan detener mediante recompensas económicas que escalan hasta 50,000 pesos por cualquier tipo de información que los lleve a encontrar al perpetrador, quien incluso hasta el día de hoy sigue continuando con sus operaciones, teniendo en cuenta que se siguen encontrando numerosas escenas del crimen cada vez más sanguinarias que la anterior, por lo que si por casualidad tienes la desdicha de encontrarte en las cercanías del bosque de nativitas en el estado de Xochimilco, haz tu mayor esfuerzo por mantener a tu perro a salvo. Con el pasar del tiempo, la religión se ha logrado convertir en un aspecto completamente arraigado a la cultura mexicana mediante representaciones, días festivos y una infinidad de aspectos responsables de elevar la fe mexicana hasta el punto de motivarlos a cometer completas atrocidades en nombre de la religión que practican, algo que nos quedó completamente claro gracias al deprimente caso de Fernandito, un niño de 5 años perteneciente a una familia de creencias cristianas que se encontraban lo suficientemente lavadas del cerebro como para tenerle un enorme miedo al supuesto fin del mundo que se aproximaba, por lo que con el propósito de salvar sus vidas, estos comenzaron a adoptar una historia responsable de motivarlos a encerrarse en su hogar para darle origen a un ritual en mayo del 2012 que constaba de rezar con los ojos cerrados mientras bailaban, hasta que repentinamente Fernando tuvo la mala suerte de abrir los ojos por miedo al ritual o por una simple curiosidad. Pero independientemente de sus motivos, eso terminó alarmando en mayor medida a todos los involucrados, quienes decidieron tomarlo a la fuerza con el fin de privarlo de sus ojos para supuestamente ser capaces de limpiarlos de la oración que acababa de presenciar, conformando consigo un escenario sumamente desgarrador que no tuvo fin hasta que los oficiales de policía pudieron llegar a la casa en donde se encontraron con el pobre niño junto a sus familiares que yacían con la ropa cubierta de sangre mientras gritaban cosas incoherentes, dándole origen a una misión por rescatar a Fernando, que comenzó con su traslado en helicóptero al hospital pediátrico de Legandra, en donde tuvo que experimentar un largo proceso del cual afortunadamente logró salir con vida con el fin de ponerlo en custodia de su padre, mientras que por otra parte todos los responsables terminaron siendo castigados por sus acciones mediante multas que ascendían a más de 100,000 pesos y una condena de 30 años en prisión, funcionando como un ejemplo perfecto para demostrarnos los extremos a los que puede llevar el fanatismo religioso. Durante un cierto punto del 19 de marzo del 2018, un grupo de 3 jóvenes pertenecientes a la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara se encontraban recorriendo las afueras de la ciudad con el fin de realizar un proyecto cinematográfico, hasta que repentinamente se quedaron varados en el municipio de Tonalá como consecuencia de los fallos de su vehículo. Todo esto para posteriormente terminar desapareciendo en su totalidad sin dejar un rastro alguno que pudiera ayudar a sus familiares, quienes inmediatamente comenzaron a levantar los reportes correspondientes en un intento completamente inútil por recuperarlos. Y pese a que esta desaparición por sí misma pudo
pudiera tratarse de una tragedia lo suficientemente grande como para poder conmocionar al país, lo cierto es que tan solo fue cuestión de tiempo para que el asunto se tornara cada vez más retorcido luego de que se descubriera que estos habían sido víctimas de varios elementos del crimen organizado que decidieron privarlos de su libertad con el fin de deshacerse de ellos mediante métodos sumamente brutales al creer que se trataban de miembros del bando contrario, y una vez en este punto decidieron eliminar las evidencias del caso haciendo uso de un par de tanques de ácido que más adelante fueron descubiertos y examinados por las autoridades correspondientes, dando lugar consigo una ola de indignación y protestas inmensa que giraba en torno al hecho de lo preocupante que era el saber que la inseguridad mexicana había sido capaz de llegar a los extremos tales de afectar a personas inocentes y convencionales, pues si en aquella ocasión fueron esos 3 estudiantes de cine, el día de mañana perfectamente podrá ser cualquiera de nosotros. Desde sus orígenes, el metro de la Ciudad de México ha sido un lugar caracterizado por sus misterios que logran convertirlo en un lugar perfecto para la creación de rumores e historias de terror, pero independientemente de ello, esta mala fama no solo se ha logrado conseguir mediante simples leyendas urbanas, pues pese a que sean pocos, existen algunos casos responsables de convertir este simple sistema de transporte en una experiencia mucho más tétrica, pues todo esto tuvo origen hace más de 10 años en medio de la estación de San Antonio en la línea 7 del metro, cuando un policía tuvo la desdicha de encontrarse con una maleta abandonada en las escaleras a altas horas de la noche, aunque algo no parecía estar bien, pues esta contenía un olor pútrido y al mismo tiempo estaba empapada por un líquido extraño, lo cual fue suficiente como para despertar un comprensible sentimiento de intriga que lo motivó a contactar a sus superiores, quienes la terminaron abriendo para toparse con la desagradable sorpresa de que aquello que yacía en esa pesada maleta realmente se trataba de una mujer incompleta en un horrible estado de descomposición, junto con un pedazo de papel que tenía una advertencia para un tal Jonas, despertando consigo una intriga enorme por parte de las autoridades, quienes inmediatamente hicieron uso de las cámaras de seguridad del lugar y tras una larga búsqueda pudieron encontrarse con el momento exacto en el que el responsable había dejado la maleta, junto con otro par de pistas que les ayudaron a crear los primeros bocetos policiales que resultaron completamente inútiles al haberse logrado salir con la suya. Y para no finalizar este video con un sentimiento tan repulsivo, lo más apropiado sería cerrar mediante un caso que no necesariamente destaca por el número de víctimas o la brutalidad ejercida, sino que en su lugar es capaz de provocar un sentimiento de indignación inmensa al tratarse de una situación convencional de la cual perfectamente podríamos ser víctimas si tenemos la mala suerte de toparnos con la peor escoria del mundo mientras nos encontramos en un momento de crisis. Mi mamá está muy mal, como un infarto, no sé, pero córranle. No me estés gritando y dime lo que te estoy preguntando. Sígueme gritando y no te lo voy a tomar. En cierto punto de septiembre del 2009, las líneas de emergencia de la ciudad de Jalisco fueron solicitadas por un hombre conocido como Luis Vargas, que se encontraba completamente desesperado gracias al hecho de que su madre acababa de sufrir un infarto que podría resultar fatal a su avanzada edad, pero en su lugar terminó siendo recibido por una persona con una nula pizca de empatía que inmediatamente comenzó a amenazarlo con no mandar a ninguna unidad al sentirse ofendida por la desesperación de este hombre, que no podía hacer mucho más que intentar explicarle la situación mientras de fondo podíamos escuchar los llantos de agonía de su madre, que se encontraba en un estado crítico. Algo que no parece haberle importado a esta operadora, que se negó a hablar con Luis y decidió exigirle que le pasara la llamada a alguien que estuviera mucho más tranquilo mientras adoptaba una actitud sarcástica y desagradable. Aunque la parte más inquietante de este asunto tuvo lugar luego de que la llamada finalizara y este hombre fuera recibido por una patrulla de policía que fue enviada por la operadora con el propósito de arrestarlo por haberle faltado al respeto durante su conversación, pero afortunadamente estos pudieron percatarse de la situación de su madre y decidieron pedir su propia ambulancia, con la mala suerte de que ésta se tardara el tiempo suficiente como para que la mujer terminara perdiendo la vida como consecuencia de una simple persona carente de empatía.